Seguimos adelante en Telebuen Día recibiendo con gran gusto a la señora presidenta del Frente Amplio, Mónica Javier. Buen día, Mónica, ¿cómo anda? Muy bien, muchas gracias por la invitación. A ustedes por la participación. Bueno, de hecho ya estamos en la denominada recta final. Está todo el mundo señalando que se quemaron los últimos cartuchos. ¿El Frente Amplio tiene una interna ya resuelta? Bueno, ninguna elección está ganada de antemano, ¿no? Pero me parece que puede llegar a ser un resultado que, si bien creo que la situación de la precandidata de Constanza ha crecido, lo muestran las encuestas, pero también uno lo palpa en las actividades, ¿no? Me parece que podría no tener grandes sorpresas, pero yo creo que ahora está para jugar la cosa, ¿no? Ahora es el partido, el domingo es el partido. Siempre insisto, son herramientas, las encuestas, hay que ayudarse de las mismas, pero no está todo dicho. Claro, el domingo se sabrá. Y allí hay una necesidad del dirigente frente amplista de convocar a la votación, más allá de este posible resultado. Tú sabes que sí, a mí me ha llamado la atención, claro, es la primera interna que estoy en esta responsabilidad de la presidencia del Frente, pero la enorme resistencia que hay a una valorización adecuada de la interna. Y esto es importante que uno lo reconozca porque se vive de manera muy diferente según la colectividad política. Yo reconozco que he tratado de revertir esa situación de inercia, de que bueno, ahora no se juega nada importante, la jugada importante es octubre, y nadie va a desconocer que en octubre se juegan muchas cosas. Pero yo creo que para un partido en el gobierno, las internas son muy importantes. Uno no puede pasar por una instancia de voto ciudadano sin jugar para que ese sea el mayor respaldo posible. Y bueno, son enormes, no creo que haya podido revertir esa situación, que tiene tres internas como antecedente, en donde siempre se ha dicho, fenómenos muy paradójicos se dan en las internas del Frente Amplio. Cuando hay más competencia, hay menos caudal de votos. Por ejemplo, cuando hubo 3 precandidatos en la última instancia, no fue en el momento en que hubo más adhesión de votos. Y sin embargo, cuando tuvimos candidato único en el 2004, que fue el doctor Tabaré Vázquez, hubo más cantidad de votos. Entonces, se vive de una manera muy diferente y claro, después se hacen lecturas. Claro. Entonces, no siempre esas lecturas son inocuas para una fuerza política que, como decíamos, en el gobierno tiene otra lupa puesta sobre ella. Bueno, ahora se está insistiendo con aquello de la multicausalidad, de la cifra o del dato que ya manejan respecto a qué sería la votación de menos electores en las urnas. Se habla de un desapego de la gente, de un desinterés. De hecho, 3 de cada 10 uruguayos ni siquiera sabían la fecha de las primarias. Eso también puede ser interpretado como una desconexión de la dirigencia con la gente. Sí, yo sigo pensando que es un ciclo muy largo, porque no logra desvincularse efectivamente lo departamental y municipal de lo nacional, y sería, a mi juicio, bueno para la madurez del sistema político y de la ciudadanía que quedaran bien definidos los dos momentos, ¿no? Separados en el tiempo. La otra alternativa es el cruce de las hojas de votación entre colectividades, pero me parece que la separación en el tiempo nos puede estar dando esa riqueza que uno ve en la realidad política de hoy, ¿no? Cuando el gobierno nacional tiene un signo, el gobierno departamental tiene otro y el municipal tiene otro. Y yo creo que se ha comenzado un tránsito que creo que no tiene vuelta atrás de no solo la mayor descentralización, también la apropiación de la gente que a veces vive con mucha intensidad el gobierno municipal, y se empiezan a relativizar las otras cosas, ¿no? Cercanías y las distancias. Y sí. Bueno, habrá que analizar esto, pero a la luz del resultado. Sí, no en caliente, ¿no? No en caliente. Pero de hecho sí se ha notado claramente un descontento con el Frente Amplio en el propio Frente Amplista. Como una primera pregunta vinculada al factor Constanza. ¿Fue bueno para el Frente Amplio? ¿Fue malo? De hecho, Constanza me decía el otro día, mi candidatura nació a pesar de... Y parece que como no hubo tiempo de frenarla, bueno, la dejaron correr. Bueno, yo no creo que haya sido así. En primer término, creo categóricamente que es bueno. Yo creo que fue uno de los resultados positivos del Congreso haber resuelto
los dos candidatos y en igualdad de condiciones. A mí me parece que le hace bien a cualquier fuerza política que siempre tiene el riesgo cuando llega a este grado de responsabilidades de anquilosar algunos de sus ámbitos, y el de la estructura partidaria es uno que puede tender a anquilosarse, porque todo está enfocado en el gobierno y entonces se pierde mucho ese eslabón fundamental que es entre la ciudadanía y el gobierno una fuerza política potente. Por tanto, me parece que es nuevamente un signo de madurez del Frente Amplio haber tenido esta interna. ¿En igualdad de condiciones, Mónica? Sí, en igualdad de condiciones, y lo hemos tratado de hacer de la manera más equilibrada posible. Ella claro, decía acá son también, puntos dice, de salida diferentes. Claro, dice, bueno, pero la dirigencia nacional no me acompaña, salvo, te citaba especialmente, dice, no me he sentido acompañado. Bueno, eso era difícil de resolver cuando había sectores, y sobre todo los mayoritarios, ya definidos por la candidatura de Vázquez, ¿no? Esas realidades no se pueden cambiar. Pero me parece que ella ha hecho una muy buena campaña, y creo que yo agradezco que ella haya hecho una referencia buena sobre mi rol en este periodo, pero también lo ha hecho, y que me parece que es lo fundamental, sobre la estructura del Frente Amplio, que dio capacidad, albergó a ambas precandidaturas, en algunos lugares habiendo una correlación de fuerza muy favorable a uno de los precandidatos, o habiendo medio paridad en la estructura con uno u otro, no se notaba la diferencia, y creo que se apoyaron a ambos precandidatos Bien. de una manera muy, muy correcta. En términos económicos, ¿hubo una campaña para ricos y otra para pobres? Sí, Uruguay tiene campañas para ricos y pobres. ¿Y en la interna específicamente se dio eso? Bueno, lo que ocurre es que nosotros tenemos un sistema por el cual podemos, como el sistema de financiación hace, adelantar plata por los votos a obtener, pero tampoco es correcto que, si la expectativa de votos no es muy alta, uno se endeude, porque después sabe que las situaciones son complejas, Bueno. ¿no? Entonces, desde el punto de vista de las finanzas, sin duda que era también difícil de emparejar las posibilidades. En el caso de Constanza, ella misma lo plantea, y yo creo que es uno de los grandes debes del sistema político uruguayo. Bueno, habría que imitar sistemas más adecuados. El brasileño, por ejemplo. El brasileño y tantos otros, ¿no? Bueno. Esta farándula que hacemos acá, me parece que no tiene mucho sentido, porque además es como una competencia por el minutaje, y la gente termina un poco saturada. Hastiada. Para ser bueno, licada. Claro, decía Botinelli, va a estar a las 8 en vivo, el modelo de primaria se agotó. Le voy a preguntar en todo caso después de este asunto, pero más o menos... Yo creo que hay cosas que hay que arreglarse. Bueno, la interna del 1 de junio para el Frente Amplio, ¿implica un cambio en el rumbo, en la hoja de ruta, un mapeo diferente de los temas? No, yo creo que la interna lo que define es algo que está en el hilo conductor, más allá de las diferencias entre un candidato y otro en materia de énfasis, que es lo que el Frente se ha propuesto, ¿no? Ir hacia octubre tratando de renovar el compromiso con la ciudadanía y de dejar claramente en la conciencia del ciudadano que las mayorías parlamentarias son una herramienta importante para la gobernabilidad, y que siempre han existido y van a seguir existiendo. Pero mayorías parlamentarias absolutas, se han dicho abusivas por parte de la oposición, porque son bloques, o sea, bajo un mandato, bajo una orden, todos levantan la mano. No lo otro que implicaba una mayoría producto de una negociación. Bueno, acá siempre se ha negociado. Lo que ocurre es que ha quedado más claro que en otros periodos la propuesta de un partido, una coalición progresista que viene con un programa donde hay reformas importantes, estructurales, que cambian lo que venía siendo anteriormente la manera de conducir esas áreas. Entonces, por ejemplo, vamos a agarrar la tributaria, ¿no? Como una reforma que además está puesta en el candelero por la directora de CEPAL en París, que destacó que la reforma tributaria en Uruguay fue realmente la única que muestra elementos que tienden a la igualdad. Esto que es un desafío de la región,
que lamentablemente aún sigue siendo la que distribuye de manera más desigual su riqueza, ¿no? Allí hay concepciones ideológicas contrapuestas y no hay que tener temor. Por eso decía, Mónica, que de pronto la interna les deja el señalero encendido a la izquierda. En función de eso, hay que girar porque también se plantea esa posibilidad. En materia tributaria, por ejemplo, es decir, ¿y si a Vázquez se le enciende precisamente el señalero para la izquierda? ¿Córrase más para acá, doctor? Bueno, yo creo que yo me resisto al tema del señalero, ¿no? Me parece que... Ya lo habíamos mencionado. Sí, pero me parece que el rumbo está definido por el programa. Y allí hay una idea de continuar por un camino en una reforma que es progresiva, para seguir tomando este ejemplo, y que tiene diferentes instancias que se van adecuando también al desafío de seguir creciendo que tiene este país, ¿no? Entonces, los tiempos, los énfasis son lo que la interna termina dando porque caracterizan a un candidato sobre otro. Pero el programa es un límite que sigue estando allí, el programa es claramente el límite, definido. Aún después de esta elección del domingo. Totalmente, totalmente. Y el Frente tiene un funcionamiento cotidiano con todos los componentes de su coalición y movimiento y no es fácil salirse de los límites. Bueno, allí hubo como dos eslogans, dos conceptos. El vamos bien, Sí, de Tabaré Vázquez, y el izquierda en otro sentido, de Constanza Moreira. Eso hay en que particular amalgamar. del IR, sí. Del IR específicamente. Pero más o menos era lo que englobaba, ¿no? Sí, sí. Eso es lo que parece que deberá conciliarse luego. Bueno, ha sido criticada el Vamos Bien, pero creo que tiene una naturalidad que con el pasaje de los días se va a ir viendo que no es una consigna conformista, sino que es algo muy cotidiano, ¿no? Que comunica y que da mucha cercanía. ¿Cómo vamos? Vamos bien. Esa naturalidad de ser algo con lo que nos comunicamos a lo largo del día muy frecuentemente. Pero tal vez no haya quedado claro el otro punto. Vamos bien, pero, digamos. Pero vamos a más. Ajá. Pero vamos a más. Entonces, creo que naturalmente cuando la precandidata se plantea como unos pasos más adelante, como más desafiante en todos los sentidos, esta consigna puede quedar fijada en esa interpretación que se le da de conformismo, pero yo sinceramente creo que lo que tiende es a dar una tranquilidad, a dar una comunicación y que uno, cuando esa consigna está presente, lo ve en la forma que uno lo utiliza a lo largo del día, ¿no? Bueno. Creo que el nuevo sentido de la izquierda también está implícito, la consigna de la otra precandidata, en lo que como fuerza política es parte de nuestra identidad. Bien. Hay desafíos que si no los tenés permanentemente, terminás en el anquilosamiento y terminás desvirtuando tu condición de izquierda. La fórmula. Sí. ¿Cómo debe integrarse? Porque, bueno, de hecho, ha sido tu nombre el que ha mencionado, por ejemplo, entre otros, ni más ni menos que el vicepresidente de la República, Danilo Astori. ¿Cuál debe ser el criterio que se debe seguir? Porque me permito leer algunas cuestiones que dijo en su momento Constanza Moreira. En Voces le consultaron por la elección del vice, dijo que es el resultado de una negociación dentro del Frente Amplio. Tabaré pudo elegir su vice, ya no podrá. Bueno, siempre en el Frente todo se negocia. Parte de aquellas cosas que se decían, el Frente no va a poder gobernar porque tiene que negociar tanto adentro que le va a ser imposible. Y bueno, a la vista están los resultados, que lo pudimos hacer y lo pudimos hacer muy bien. Lo que yo digo es que esa negociación siempre está planteada, ¿no? Para todas las cosas hay que, en el Frente, estar siempre con la aguja, el hilo y el dedal surciendo. Porque es una coalición, movimiento y es muy fermental todos los debates en el Frente. ¿Históricamente hubo este tipo de desgarros como los actuales? ¿Cuáles desgarros? Hablando de surcir, por ejemplo. Bueno, desgarros. No. Yo no digo surcir porque haya jirones tirados por ahí. Yo digo surcir porque es la esencia de lo que Sereñi logró hacer y pudo imprimir allí en años muy difíciles una cohesión, una unidad que no era unanimidad, nunca fue unanimidad. Pero este nivel de tensión... No nos olvidamos, pero a ver, la interna Mujica-Astori fue una interna dura. En su momento la interna Vázquez-Astori también tuvo su confrontación.
No, en ninguno de los casos hay una confrontación personal, pero sí de estilos. Y no lo negamos. Esa es una de las cosas que nosotros no negamos, nuestro origen diverso, pero también nuestra vocación unitaria y la necesidad de encontrar el camino común, la sumatoria, la Así síntesis. que la vicepresidencia será el resultado de esa negociación. Siempre va a haber negociación. Yo creo que el presidente o la presidenta, los candidatos que se definan después del primero, tienen igual un margen de acción en esa negociación que es importante. Nadie le puede imponer nada más ni nada menos que a un presidente o a una presidenta, un compañero de fórmula con el que no haya cosas claras, ¿no? Bueno. Y a veces desde una fórmula que complementa, como fue la fórmula Mujica-Astori, pero había elementos que permitían ese encastre, ¿no? La propia Constanza ha dicho, yo no voy a estar en la consideración de la vice porque hay sumas que restan. Bueno, podría haberse dado eventualmente la situación que se dio con Mujica y Astori. No se dio, y no se dio porque allí hay una definición a priori que impide que efectivamente sea un equipo, que una fórmula es un equipo. Senadora, hay un aspecto que ha dicho también Constanza referido al temor que tiene el Frente Amplio de perder, y ha señalado un sentimiento antitabarecista. Sí, ella plantea eso, y bueno, me parece que uno no palpa el sentimiento antitabarecista en el Frente Amplista, ¿no? ¿No hay un descontento con las posturas que asumió el presidente en su momento? Sí, claro. No, que es clarísimo que Mire hay quién cosas se lo que pregunto, la gente además. no se lo perdona. Bueno, pero ve, yo nunca tuve una confrontación que fuera más allá del que cada uno tenía en un tema clave como es la interrupción voluntaria del embarazo, una posición a priori que no era negociable, pero no era negociable no por tosudos, no por confrontativos, sino que teníamos posiciones muy claramente definidas y cuando uno está en el lugar que está y se compromete frente a la ciudadanía, bueno, no solo hay que resistir el archivo, ¿no? Hay que mostrar coherencia. Claro. Y yo creo que en ese sentido él mostró su coherencia, otros mostramos la nuestra y bueno, hay muchas cosas que nos unen. ¿Y hay miedo a perder? ¿Y quién no tiene miedo a perder? Me parece un sentimiento absolutamente natural. Otra cosa es que estemos paralizados por el miedo a perder, que no querramos ser audaces, sino querramos arriesgar. Y yo creo que eso no es la situación que está planteada en el frente. ¿Y perder la mayoría es una derrota? Yo creo que sí, es una derrota. Uno tiene muchos objetivos en una elección, ¿no? Mira, entre otras cosas, nosotros estamos discutiendo temas políticos que decimos van por encima de lo electoral y nadie duda de que la elección se gana con votos, pero haber colocado temas como el de la baja imputabilidad cuando no nos da bien la encuesta es una decisión política, es audaz, pero ¿por qué? Porque hace al tipo de sociedad que queremos construir. Entonces, hacemos esas cosas porque lo hemos debatido y porque acá no hay una imposición, acá hay una resolución de un colectivo que es el plenario del Frente Amplio. Presidenta, finalmente, ¿estuvo interpelada la autoridad o el liderazgo de Tabaré Vázquez en atención, por ejemplo, al impulso que cobraron los sindicatos en algunas decisiones que debió adoptar el gobierno? Mire, yo creo que en la participación social hay experiencias que quedaron incorporadas en la vida nacional y otras que aún requieren de un proceso para ser reconocidas, más legitimadas y mejoradas en los aspectos en que hay que mejorar. Pero a ver, ¿cómo es eso? Yo digo, por ejemplo, en la reforma de la salud ha sido controversial. La reforma, la incorporación del sector de los trabajadores. Yo no creo que la solución sea desistir de ello. Yo creo que tenemos desafíos importantes que no se han cumplido, como por ejemplo tener una elegibilidad que, bueno, dé más posibilidades de ir adecuando eso, que a nivel, por ejemplo, del BPS nadie lo cuestiona. Entonces, son procesos, nosotros no venimos de una cultura participativa y yo creo que cuando Vázquez reitera que va por el camino de darle un espacio a los trabajadores y todo el mundo traduce sindicatos, confrontación con gobierno, no se habla de
el sentido amplio del trabajador. Claro, usted me va a decir, bueno, pero ustedes privilegian al trabajador sindicalizado. Sí, bueno, eso pero está eso, en el ADN, ¿no? Digamos, eso se plantea ya como desde el punto de vista de lo que una corporación siempre va a defender sus intereses no, en contra del interés a general. usted personalmente, como estudiosa además de estos asuntos, ¿no le consta que hubo casi que un mandato sindical para torcer algunas decisiones? O sea, que hubo que se configuró eso que se señala como gobierno cívico-sindical. No, no, yo no creo. Vayamos creo que al caso tenemos de la ley de responsabilidad penal empresarial, sí, donde el doctor Vázquez claramente dice, muchachos, ¿por qué no aguantamos un poco esto? Y aún así, y a sabiendas algunos legisladores de que era inconstitucional, aún así se votó. Bueno, no está declarada inconstitucional, usted lo dará por seguro, es posible. No, lo dan por seguro quienes van a plantear esos instrumentos. Pero vayamos al caso concreto, al hecho político en todo caso. Sí, primero, lo que dijo, si Vázquez hubiera querido plantear que estaba en contra, lo hubiera dicho. Por el contrario, lo que planteó Vázquez, que además tiene raíces en un hecho que él pudo vivir muy directamente de situaciones de imprevisión en el mundo del trabajo y estas consecuencias dramáticas, era que reflexionáramos bien y que, claro, ya entrando en campaña preelectoral, a veces hay decisiones que se tiñen de el electoralismo que a todos nos gana. Pero no se manifestó en contra. Usted hacía referencia a otros temas y cuando el doctor Vázquez quiere decir que con esto no está de acuerdo, no anda con Gregre para decir Gregorio, decía, ¿no? Podemos esperar para blindar mejor y para que esto no se someta a la posibilidad de que sea declarado inconstitucional. Seguridades, eso sí, era estar en desacuerdo con un aspecto. Yo creo que independientemente de la posibilidad de que existió de siempre hacer mejor una ley y tenerla más blindada, creo que con el tiempo nos vamos a dar cuenta que va a haber un cambio de actitud y que la ley, más que desde el punto de vista penal, punitivo, va a servir de maduración en un tema en que se estaba yendo de las manos. Pero pesó lo sindical, sin dudas. Sí, la presión existió. Yo creo que existió presión. Lo que no creo es que se haya sucumbido ante la presión dejando el liderazgo a los sindicatos. Creo que ahí hay una negociación que tal vez en otros tiempos hubiera llevado un poco más de tiempo hacerlo, pero me parece que los resultados en definitiva no van a ser negativos para una realidad que si no podía complicarse más. Muy bien. Bueno, si después de la negociación le proponen la candidatura a la vicepresidencia acompañando al ganador, ¿lo acepta? Mire, no, usted me va a decir que, bueno, no, pero cántame la justa. No lo estoy considerando en este momento. Yo sé que después del 2, después del primero, hay que ponerse a tratar todos estos temas, pero estoy enfocada en mi responsabilidad como presidente, es la primera elección y como le dije, no vine a administrar de que, bueno, nunca nos conmovió la interna, sigamos así, sino que yo creo que el Frente tiene un desafío y es conmoverse ante la interna o cambiar y ayudar a cambiar a otras colectividades políticas lo que haya que cambiar. Trabaja muchas horas, ¿no? ¿Cómo le cayó esto de que el presidente poco menos que nos dice que somos un país de vagos? Y yo no lo comparto. Yo creo que tiene un contexto en Estados Unidos que fue bien interpretado y nosotros acá no logramos darle esa dimensión. De todas formas, no me gusta. Mire, tampoco me gusta cuando a veces la ciudadanía piensa que en la política todo es fantástico, ¿no? Uno mete horas, ¿eh? Me consta. Muy amable. Gracias a ustedes. La presidenta del Frente Amplio, senadora Mónica Javier. Vamos a la pausa y seguimos adelante en Tele Buen Día. Se vive de una manera muy diferente y claro, después se hacen lecturas, entonces no siempre esas lecturas son inocuas para una fuerza política que, como decíamos, en el gobierno tiene otra lupa puesta sobre ella. Bueno, ahora se está insistiendo con aquello de la multicausalidad, de la cifra o del dato que ya manejan respecto a qué sería la votación de menos electores en las urnas. Se habla de un desapego de la gente, de un desinterés. De hecho, 3 de cada 10 uruguayos ni siquiera sabían la fecha de las primarias. Eso también puede ser interpretado como una desconexión de la dirigencia con la gente. Sí, yo sigo pensando que es un ciclo muy largo porque no... Seguimos adelante en Tele Buen Día recibiendo con gran gusto a la señora presidenta del Frente Amplio, Mónica Javier. Buen día, Mónica, ¿cómo anda?
Muy bien, muchas gracias por la invitación. A ustedes por la participación. Bueno, de hecho ya estamos en la denominada recta final. Está todo el mundo señalando que se quemaron los últimos cartuchos. ¿El Frente Amplio tiene una interna ya resuelta? Bueno, ninguna elección está ganada de antemano, ¿no? Pero me parece que puede llegar a ser un resultado que, si bien creo que la situación de la precandidata de Constanza ha crecido, lo muestran las encuestas, pero también la de la presidencia del Frente, pero la enorme resistencia que hay a una valorización adecuada de la interna. Y esto es importante que uno lo reconozca porque se vive de manera muy diferente según la colectividad política. Yo reconozco que he tratado de revertir esa situación de inercia, de que bueno, ahora no se juega nada importante, la jugada importante es octubre, y nadie va a desconocer que en octubre se juegan muchas cosas. Pero yo creo que para un partido en el gobierno las internas son muy importantes. Uno no puede pasar por una instancia de voto ciudadano sin jugar para que ese sea el mayor respaldo posible. Y bueno, son enormes, no creo que haya podido revertir esa situación, que tiene tres internas como antecedente, en donde siempre se ha dicho, fenómenos muy paradójicos se dan en las internas del Frente Amplio. Cuando hay más competencia, hay menos caudal de votos. Por ejemplo, cuando hubo 3 precandidatos en la última instancia, no fue en el momento en que hubo más adhesión de votos. Y sin embargo, cuando tuvimos candidato único en el 2004, que fue el doctor Tabaré Vázquez, hubo más cantidad de votos. Entonces, uno lo palpa en las actividades, ¿no? Me parece que podría no tener grandes sorpresas, pero yo creo que ahora está para jugar la cosa, ¿no? Ahora es el partido, el domingo es el partido. Siempre insisto, son herramientas, las encuestas, hay que ayudarse de las mismas, pero no está todo dicho. Claro, el domingo se sabrá. Y allí hay una necesidad del dirigente frente amplista de convocar a la votación, más allá de este posible resultado. Tú sabes que sí, a mí me ha llamado la atención, claro, es la primera interna que estoy en esta responsabilidad.